Pues miren, esta semana ya saben que ganó el tema de lo que tu paladar no quiere que sepas cuando lo tenemos maleducado y esta sesión, bueno, la estamos haciendo por una votación que se hizo, de hecho, la semana pasada, que me pidieron este tema y pues estoy bien contenta de compartírselos porque yo sé que en la medida que estemos haciendo acciones para nuestro bienestar, pues es como vamos también a obtener los resultados que queremos en nuestra vida. Entonces, hemos hablado de temas la semana pasada, como por ejemplo lo que tu paladar tiene no solamente en cuanto a las sensaciones, a los sabores, sino también hemos hablado de las emociones que se han estado relacionando con estos sabores o con estos alimentos. Y bueno, pues ahora corresponde esta semana bien merecida a darnos cuenta de qué hemos hecho con nuestro paladar y de dónde viene todo este origen, ¿sí? Entonces les voy a estar leyendo aquí en el chat, por si me quieren comentar algo, hacer una pregunta, ustedes saben que yo les leo y les voy contestando. Bien, entonces, bueno, esta charla está destinada o el objetivo es que reconozcamos el origen de dónde vienen los hábitos que tenemos hoy en día en cuanto a alimentación se refiere. Y esto es sumamente importante, conocer los hábitos porque resulta que van a impactar positivo o negativamente en tu vida, en los resultados que tú quieres. A ver, si yo les pregunto, ¿quién quiere tener un cuerpo saludable? Pues seguramente me van a levantar la mano todos, todas. Van a decir, yo quiero, pero no todos o todas están haciendo las acciones correctas que les lleven ahí. Se queda como en un deseo, ¿sí? Solamente se va a quedar en un deseo y eso es la diferencia entre el deseo y realmente tener un plan de acción. Pero para tener un plan de acción, lo que se requiere es primero darme cuenta de dónde estoy, qué estoy haciendo hoy en día para hacer algún cambio y qué es lo que me está motivando también a hacerlo, ¿sí? Entonces, hay fuerzas que nos están moviendo para hacer ciertos cambios. Y yo les había contado una anécdota en algún video, en alguna ocasión, que estaba con mi sobrina y me dice mi sobrina, tía, ¿quieres una papa? Y yo le dije, sí, claro, dame una papa, pero cuando me acerca la bolsa, que fue cuando empezaron a salir estas leyendas en donde las autoridades sanitarias están exigiendo que los productos industrializados pues tengan esta leyenda de si tiene o si tiene un contenido alto en azúcares, en grasas. Y bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las personas realmente como que lo pasan por alto, como que eso no les movió, ¿sí? Porque cuando me acerca la bolsa la nena, pues yo veo, lo primero que veo son estas leyendas. Dice, alto en grasas saturadas, alto en sodio. Y entonces nada más que veo eso, digo, no me lo voy a comer. ¿Por qué? Pues porque está tan claro aquí lo que me está diciendo que yo tengo la conciencia de lo que va a ser en mi cuerpo. Entonces, una de las situaciones por las que no hacemos un cambio es por eso, porque no hay conciencia, no hay un conocimiento de las cosas que estamos haciendo y que realmente el efecto que están teniendo en nuestro cuerpo y en nuestra vida, porque ya hemos hablado de todo lo que ocasiona este tipo de alimentos en nuestro cuerpo y en nuestros neurotransmisores y en nuestras emociones. Ahora vamos a hablar de salud. ¿Qué es lo que está ocasionando en mi salud? ¿Sí? Entonces tenemos varias cosas que están ocasionando. En primer lugar, cuando hablamos de grasas saturadas, estamos hablando de un tipo de grasas que el cuerpo no puede procesar como una grasa natural, porque hay diferentes tipos de grasa. Tenemos grasas que no son saturadas y grasas que sí son saturadas. Las
no saturadas van a ser protectoras de nuestro sistema circulatorio y las saturadas van a hacer que se puedan pegar en la pared de nuestras arterias esa consistencia, y además de la consistencia, esa estructura que tiene ese tipo de grasa, se pega en la pared de la arteria y empieza a hacer unas montañitas que le llamamos ateromas de colesterol. Y eso hace que si la sangre estaba pasando por una luz, ¿sí? En la arteria, pues esa luz se reduzca, y entonces es como cuando ustedes le tapan el paso del agua a una manguera. ¿Cómo sale el agua? Pues sale a presión, y eso nos va a ocasionar otros problemas como la presión arterial elevada. El alto en sodio, pues ya sabemos que nos va a ocasionar retención de líquidos e inflamación, inclusive nos puede empeorar un problema de celulitis, ¿sí? Que es lo que llamamos la piel de naranja. Entonces son ciertas cosas que ya están a nuestra vista, pero no les hacemos caso, tal vez porque no habíamos tenido la información, pero hoy vas a tener más información sobre esto, porque no solamente es leer la etiqueta, ahora ya te lo están anunciando en el empaque para que tú conozcas perfectamente los riesgos de salud si tú te comes ese alimento o no te lo comes. Pero, ¿por qué se elige comer el alimento aún viendo esas leyendas, aún que sabes lo que te puede hacer un producto que tiene también alto contenido de conservadores, de colorantes artificiales, etcétera? ¿Por qué te lo comes? No te culpes tampoco. No se trata de decir, híjole, no puede ser, si es cierto, soy una persona que no tiene conciencia, etcétera. No, se trata de que comprendamos el proceso que estamos pasando desde nuestra mente. ¿Qué es lo que hace? Que a pesar de que sé que me hace daño, me lo coma. En primer lugar está el hábito y las conexiones que he hecho a nivel cerebral con ese sabor en mi paladar, ¿sí? Entonces el paladar, ¿sí? Tiene unos sensores, le voy a llamar así, en donde el cerebro manda una señal, ¿sí? Por ejemplo, está muy salado, está muy dulce, o ya es suficiente por hoy de la comida, por ejemplo. Entonces tú dices, no, no estoy detectando ese reflejo o esa señal que me está mandando el cerebro, ya la perdí. ¿Por qué? Porque a veces como mucho y no me doy cuenta cuando ya tengo la saciedad, hasta que me puede doler el estómago y decir, estoy súper lleno, y entonces ya no puedo más. Ujú. Y es que ya se perdió esa sensibilidad de detectar el estímulo de saciedad, por ejemplo. Pero no solamente el estímulo de saciedad, sino también otros estímulos como la saturación de sabores. ¿Y desde dónde empezó todo? ¿Sí? Déjame decirte que cuando eras muy pequeñito, ¿sí? Pequeñita, en los primeros años de vida, cuando tu mamá, ¿sí? O alguien que te cuidaba, te daba los alimentos, porque empezamos nosotros con esta interacción de los alimentos, pues desde que somos bebés, desde que recibimos nuestro primer alimento con la leche materna o con lo que nos hayan alimentado, igual con una fórmula, pero al final eso va a determinar cómo te vas a empezar a relacionar con los alimentos. Y desde ahí está el origen de lo que hoy puedes o no controlar, ¿sí? En cuanto a los sabores, a la cantidad de los alimentos, incluso el gusto por ciertos alimentos o no. ¿Qué pasa cuando hacemos las papillas de los bebés? Empezamos haciendo la papilla, por ejemplo, de verduras y le agregan sal, o de frutas y le agregan azúcar. Entonces, desde ahí empezamos a percibir los sabores y a empezar a saturar incluso nuestro paladar de ese sabor.
Nosotros no necesitaríamos ponerle o agregarle ya más sal a ciertos alimentos, aunque no estoy diciendo que la sal sea totalmente mala, no, porque también tiene alguna función, por ejemplo, con el yodo que nos provee para poder tener esa digamos, cantidad de yodo que necesita nuestro cuerpo, pero es que abusamos, y no solamente estoy hablando de la sal de mesa que tenemos en casa, estoy hablando ahora del sodio que está oculto en todos los alimentos industrializados, ultraprocesados. ¿Sí? Que ya a veces no sabes ni qué te estás comiendo porque son demasiados químicos los que contiene ahí. Entonces, abusamos de la sal desde que estamos pequeñitos. Y claro, esto es un hábito que tenían nuestras mamás, tampoco es que tengan la culpa o que sean responsables, no sabían. Por eso el día de hoy estás aquí, para poder entender qué fue lo que pasó desde un principio, porque yo creo que ya ni te acuerdas, probablemente de cuando eras bebé, pues qué te daban, qué era lo que te gustaba más, lo que no te gustaba. Entonces, bueno, pues déjenme contarles que, bueno, yo tengo hijos y cuando estaban pequeñitos, yo en casa pues les daba sus papillas normales para que ellos disfrutaran, percibieran los sabores naturales de las frutas, de las verduras, de los alimentos que yo les daba. El sodio como tal ya existe en ciertas verduras en mayor o en menor cantidad, pero ya está el sodio presente en las verduras. El azúcar está presente en forma de fructosa en las frutas. Entonces ya no necesitamos agregar, digamos, más de estos potencializadores de sabor como el azúcar y la sal. Pero ¿qué pasa? Entonces, que estos niños fueron creciendo y me decían, era muy curioso que íbamos a una reunión y ellos mismos me decían, mamá, hay agua porque no tomaban el refresco. ¿Qué pasaba? Yo creo que yo los veía, los observaba. Probaban el refresco, daban un traguito y ¿qué sucedía? Que empezaban a rechazar el sabor porque se saturaba el paladar. Y me decían, no, esto no me lo puedo pasar. Me decían, mamá, ¿hay agua? Hay agua, me decían. Y claro, les llevaba su agua aparte porque ya sabía. Ahora, este tipo de bebidas carbonatadas que contienen ácido fosfórico, pues también hacen un efecto como de refresh, ¿no? Y más cuando está frío y demás, y ya saben toda la publicidad que se hace con estas bebidas. Sin embargo, el daño en la saturación del paladar es de verdad em, que puede ser que te cueste a largo plazo en tu salud, se te va a cobrar la factura. Si tú abusas de estas bebidas porque tienen una, digamos, una facilidad para disminuir la sensibilidad a estas señales que manda el cerebro de la saturación de sabores. Puede también en tus papilas gustativas tener un efecto de distorsión, ¿sí? Distorsionarte esa sensibilidad. Entonces, no solamente es eso, los dientes. Déjame decirte que los dientes, cuídalos, porque creo que todos queremos llegar con nuestros dientes para poder masticar nuestros alimentos y estar disfrutando de nuestra alimentación el mayor tiempo posible. Va a depender de cómo también los cuides. Y resulta que estas bebidas carbonatadas, además de atrofiarte las papilas gustativas, también te van a hacer que el diente empiece a perder su esmalte y que empiece a incluso hacerse flojo desde la encía, empieza como a carcomer desde adentro. Es algo impresionante el efecto con los ácidos que tienen los refrescos. Entonces, tengan conciencia de lo que van a introducir a su cuerpo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, ahorita solo estamos hablando de manera general
¿Y de dónde vino todo? No es que te culpes de que no puede ser, he comido tantas cosas así o he tomado tanto refresco. Hay gente que yo veo que diario toman un refresco y es cuando la conciencia, ¿desde dónde viene esto? ¿Por qué no lo puedes dejar? Porque se hace adictivo, es una adicción. Tu paladar ya se hizo adictivo, ya se hizo adicto, ¿sí? Entonces, adicto a ciertos sabores, a ciertos alimentos, y de ahí viene la importancia de reeducar al paladar. ¿Qué es lo que estamos viendo con un adicto? Por ejemplo, un adicto tú le dices, para ya, mira, te estás haciendo daño. Y te aseguro que la persona primero lo puede negar, ¿sí? Porque es una enfermedad en la que ya está en un círculo vicioso de psicosis, de muchas cosas que están pasando ya también en sus procesos de vida, en sus procesos mentales, con esa adicción. Pero déjame decirte algo, esa adicción es una muleta para esa persona para poder andar en la vida. Es una muleta a nivel de su psique, a nivel emocional. Entonces con los alimentos pasa exactamente igual. Hay personas que han acudido a consulta porque ya tienen esta conciencia y dicen, pero no puedo dejar ciertos alimentos. Por ejemplo, el refresco de cola, no lo puedo dejar. Es algo que me pone ansioso, ansiosa si no lo tomo. Y empezamos obviamente a hacer acciones para que esta persona pueda ir dejando este hábito porque estamos hablando de una adicción. Entonces, la gravedad de lo que a lo mejor no te habías dado cuenta en tus hábitos radica desde tus primeros años de vida que fuiste alimentando ese hábito. Y otra cosa, cuando llegas ya a la parte de reunión, de adulto, de quiero, me encanta, por ejemplo, ciertos alimentos y no me los quiten, eh, también tiene que ver con las necesidades que se están, eh, digamos, de alguna manera ya cubriendo o no, ¿sí? Estas necesidades humanas hay que reconocerlas para poder ver en qué estoy cojo, en qué estoy coja, por qué tengo que tener esta muleta con tal alimento. Hablábamos del pan, que también es un alimento adictivo, el azúcar, la sal y los potencializadores de sabor son adictivos, ¿sí? Entonces el paladar puede ser que en este momento esté loco, que tus papilas gustativas estén atrofiadas, que ya no estás detectando las señales que te manda tu cerebro de saturación de sabor o de saciedad. Entonces, todo esto, tómalo en cuenta, no para que te culpes, repito, porque la culpa no te va a ayudar en nada. Si tú te juzgas, viene del juzgarte, si tú te juzgas, quiere decir que juzgas a los demás, y si juzgas a los demás, sabes que no, muchas personas se van a alejar de ti. Entonces empieza viendo esta parte que vamos a hablar desde una manera compasiva contigo mismo, contigo misma, y entenderte desde dónde empezó todo, por qué empezó y ahora qué vamos a hacer. ¿Sí? Entonces la problemática está así, ¿a qué nos estamos enfrentando? A los hábitos que desde pequeños hemos tenido y que hemos estado alimentando durante tiempos prolongados. Y aunado a que muchas veces ignorábamos el contenido de ciertos alimentos en cuanto a sustancias que nos estaban atrofiando no solamente el cuerpo, sino también desde el paladar, desde el sentido del gusto estamos hablando, es un sentido. Y déjenme decirles una cosa, los entiendo perfecto, porque uno de los mayores placeres de esta vida es el comer, es uno de los mayores placeres, ¿sí? Y esta parte de saciarnos con estos sabores o con estas sustancias que nos introducimos al cuerpo por medio de un alimento, hace que una necesidad sea cubierta. Ahora hay que entender qué necesidad está siendo cubierta para poder empezar a reeducar al paladar, ¿sí?
Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Entonces, les voy a compartir ahora las necesidades del ser humano, ¿sí? Estas necesidades del ser humano, hay quienes dicen que son tres, hay quienes dicen que son cuatro básicas. Bueno, pues hoy les voy a hablar de 6 necesidades. Dependiendo del autor que encuentren, pues van a encontrar también el tipo de necesidades, ¿sí? Y en dónde son cubiertas. Pero bueno, las 6 necesidades humanas son las siguientes. Primero, hablamos de necesidades básicas como necesidades de seguridad, de sentirme que estoy teniendo todo para vivir. ¿Sí? Desde lo primero, el alimento. Desde que somos pequeñitos, bebecitos, empezamos a comunicarnos con el mundo por medio del balbuceo o por medio del llanto, como sea, para externar que tenemos una necesidad. Y esas necesidades principalmente son de seguridad. Si esas necesidades de seguridad no son cubiertas, lo que empieza a suceder es que hay un proceso mental de abandono, de algo que no está siendo cubierto y principalmente es el abandono. Muchas personas tienen estas situaciones de satisfacción de necesidades por medio de los alimentos, porque el abandono, ¿cómo es que yo lo puedo satisfacer? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer que ese abrazo que no tuve a lo mejor cuando yo era tan pequeñito, tan pequeñita, ahora lo pueda tener? Y si en este momento no puedo tener ese abrazo, bueno, existen diferentes conductas también dependiendo de la situación de vida que tengan, en donde entonces me voy a abrazar yo. Y al abrazarme yo, ¿cómo me abrazo yo? Pues bueno, fuera que se abracen así como estoy haciendo ahora, me abrazo. Si no tengo quien me abrace, yo me abrazo. Pero eso es un poquito complicado también para que lleguemos a este entendimiento. Es un proceso. Y hay que ver cuál es el drama que estás viviendo y parar y detener pues esa emoción y cubrir esa necesidad de otra manera, porque ¿cómo creen que se abrazan las personas? Empiezan a abrazarse desde los alimentos, es una opción, y entonces acumulan grasa. Y esa acumulación de grasa principalmente en la parte abdominal, en los brazos, entonces es como si yo me abrazara. ¿Y desde dónde inicia todo? Pues desde el paladar. Es un proceso a nivel de tu cerebro que empieza a motivarte y se encienden lucecitas ahí en tu cerebro, conexiones que empiezan a hacer ahí circuitos eléctricos en donde te hacen sentir bien, porque allá habíamos hablado de los neurotransmisores, cómo es que esta seguridad que te proporcionas tú mismo a través del alimento empieza a verse reflejado en ciertas conductas y en ciertos hábitos. Entonces, la seguridad, ¿a qué es la seguridad? Además, pues a la vida. Sí, las necesidades cubiertas fisiológicas principalmente son la alimentación, un techo, algo que te cubra para que tú conserves tu temperatura, las necesidades fisiológicas de excreción, y de alimentación, etcétera. O sea, todo esto que es básico, que vivimos desde que somos bien pequeñitos y que tal vez hoy tengas una conducta que no te habías dado cuenta desde dónde viene esa conducta y no lo puedes controlar. Y te entiendo perfecto. Si tú eres una de esas personas, primero date cuenta. Déjame decirte que te entiendo, pero que a partir de ahora y con todo este proceso que vamos a estar viviendo en esta semana y también con la siguiente semana que voy a dar charlas gratuitas, pues entender mejor esto y ahora abrazarte de otra manera y satisfacer necesidades de seguridad de una manera que sea más amable para ti, que sea más correcta para ti. Entonces, bueno, tenemos también esta otra necesidad que dice ahí de la variedad. ¿Sí? ¿Cómo es esto de la variedad? Bueno, pues imagínate algo monótono, monótono, monótono. Si tú tienes una alimentación que es monótona y todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo,
pues te vas a aburrir, vas a decir, "Ay, ya me hartó esto", ¿sí? Hay gente que dice, híjole, no, ya todo el tiempo estar comiendo el mismo alimento, por ejemplo, personas enfermas que necesitan tener cierto tipo de alimentación, que voy a hacer un paréntesis. Si el día de hoy no reeducas a tu paladar, puede llegar un momento en que haya daños irreversibles en tu cuerpo, en donde ya no interesa si está educado o no tu paladar. Ya te van a decir por indicación terapéutica, no puedes comer estos alimentos y están prohibidos. Y si no, pues la enfermedad, ¿no? Entonces tú vas a tener que hacer una elección. ¿Por qué no mejor en este momento aprender a degustar con salud para que puedas disfrutar de todos los sabores toda tu vida y que en ningún momento estés restringido o restringida de nada, pero que tú sepas hacer esa modulación y tengas ese sentido en la conciencia de tus elecciones, ¿sí? Entonces, esta variedad también es importante para la vida, para el ser humano, en tus relaciones y principalmente, pues ahora estamos hablando en tus relaciones con tus alimentos, la relación que tienes con tus alimentos, ver esa variedad en la alimentación. Por ejemplo, no es lo mismo ver un plato sin color que un plato muy colorido con verduras diferentes, que sabemos que mientras más colores tiene el plato, pues más nutrientes tiene. Entonces, esa es la variedad que también hace, ¿sí?, que se satisfaga una necesidad. Ajá. Pero cuando no te das cuenta de que está satisfaciendo necesidades de seguridad nada más, que está muy ligada con esta necesidad de la variedad. Si no te das cuenta que nada más está satisfaciendo estas necesidades de seguridad, entonces la variedad no la vas a tener porque te vas a inclinar solo por un alimento. Conozco una persona que llegó conmigo y me dijo, Marilu, ¿me puedo comer una caja entera de dulces si me los traen? De chocolates, de caramelos, o sea, es algo que no puedo controlar, me dice, no puedo controlarlo porque está satisfaciendo una necesidad de seguridad, ¿sí? Entonces, no puede tener la variedad, ¿sí? Porque está distorsionando, o sea, ahí está atrofiada este sentido de ya no solo las papilas gustativas, sino esta conexión del cerebro con el paladar, ¿sí? Que donde ya no percibe la saturación de ese sabor tan dulce. Ahora bien, ¿qué otra necesidad tenemos? Aquí estamos viendo la contribución y el desarrollo, ¿sí? Que la contribución y el desarrollo son importantes para el ser porque te sientes satisfecho, de alguna manera te sientes que tienes una vida útil cuando tú contribuyes con algo, ¿sí? Puedes contribuir cuando tú tienes una calidad de vida, por ejemplo, en tu familia, tú puedes contribuir con tu familia. Una forma de contribuir con tu familia sería, por ejemplo, que les ayudas a que estén mejor, su alimentación, su vestido, ¿sí? Que estén en un lugar digno. Toda esa parte de contribución te hace sentir bien. De hecho, hay un autor que me gusta cómo es que daba sus entrenamientos y sus libros también, Jim Rohn, que ya no está con nosotros, pero al final nos dejó este legado con todos sus libros. Y él habla de la motivación del ser humano desde la contribución. ¿Cómo es que una persona se motiva cuando contribuye con algo? Y esa es una forma muy loable para lograr muchas cosas cuando contribuyes al bienestar, no solo de tu vida, sino el bienestar común. Entonces, bueno, es solo un ejemplo de la parte de contribución, pero también hay una contribución que tienes como necesidad, que es precisamente eso. ¿Qué legado vas a dejar tú? ¿En qué vas a contribuir para que todo esto que estamos viviendo mejore? Entonces yo le decía a una amiga, de hecho hoy en la mañana, que me dice, es que todo es muy catastrófico, me dice, los datos que nos dan
en las noticias, lo que estamos viendo de los desastres en el mundo, etcétera. Dices, muy catastrófico. Le digo, bueno, ¿por qué ves tantas noticias si es tan catastrófico y te ocasiona ese estado emocional? Ya sabemos cómo está la situación, ya sabemos que hay una pandemia, ya sabemos que están habiendo tantos desastres, mucha gente se queja de lo que es el gobierno, la política, etcétera. Pero ¿qué necesidad tienes tú de estarte conectando tanto tiempo con ese tipo de situaciones que sabes que te van a producir una emoción baja y sabemos lo que además te produce esa emoción baja, que empieza un ciclo de enfermedad? Entonces, no quiere decir, te digo, que no te enteres de las cosas, quiere decir que con qué te estás conectando, ¿sí? Una manera de contribuir es que tu emoción la mantengas elevada, ¿sí? Entonces, lo que vaya a suceder, va a suceder. No lo vas a tener todo bajo tu control. Y el miedo que se está ocasionando en todo esto hace que en lugar de hacer esa contribución, pues le des más en la torre a toda esta armonía que deberíamos estar creando en nuestra realidad, porque ya pasamos cosas tan difíciles que ahora es momento, fue una sacudida tan fuerte, todo lo que vivimos en pandemia, que ahora es momento de dar una contribución. Por eso yo les agradezco que estén aquí, porque a mí me permiten contribuirles. Y así ustedes pueden transmitir esta información a los suyos y a las personas que les requiera este mensaje. Esta contribución empieza desde adentro y la vas a dar hacia afuera con los tuyos primero. Entonces, esta necesidad de contribución es bien importante como necesidad cubierta, porque si no la cubres, de todas maneras la vas a tener que parchar cubriéndola con otra cosa que no creo que sea sano. Generalmente cuando no tenemos la conciencia de cómo estamos cubriendo nuestras necesidades, entonces estamos como nada más poniendo un parchecito y agarrando una muletita para poder seguir avanzando en la vida. El ejercicio que les mandé de la rueda de la vida también es interesante que lo puedan desarrollar para que ubiquen cómo estás avanzando en la vida. De ahí vienen también las necesidades humanas, ¿sí? Cómo están siendo cubiertas. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te dicen que no, que puede ser que no haya trabajo, se te dispara el miedo, ¿sí? A la pérdida del trabajo y con ello, pues obviamente es una situación de alerta para tu cuerpo que lo sometes a un estrés y la necesidad de seguridad se está viendo afectada y te olvidas por completo de la contribución. Ya no te importa, ¿sí? Pero yo te invito a que te des cuenta de cómo estamos diseñados para que tengas ese equilibrio en tu vida. Primero con conciencia, recuérdalo. ¿Desde dónde empiezas a hacer un cambio? Empiezas con la conciencia, ¿sí? Primero que nada. Hay fuerzas que te van a estar impulsando, pero por eso ahora hay que ver las necesidades para ver después qué fuerzas te están impulsando a tener o no un cambio, ¿sí? Ahora, la necesidad aparte del desarrollo, ¿sí? De esto que ustedes están haciendo es perfecto. Están aquí escuchando información que les va a ayudar para tener un cambio en su vida, para tener algo que les va a contribuir en la vida, ¿sí? Y esto yo les digo que se los reconozco porque hay otras personas que a lo mejor se están llenando la mente de otras cosas, ustedes están nutriendo su parte mental y desde ahí empieza el desarrollo de la persona, desde ahí empieza la conciencia, cómo quieres aprender, por medio del dolor o por medio del conocimiento. Y entonces cuando ya conoces y dices, yo quiero esto, yo quiero tal cosa, lo tengo clarísimo. Puedes tomar de ejemplo a una persona o puedes decirle a alguien que sea un experto que te ayude,
¿sí? Y entonces en ese momento empieza un desarrollo personal y esa es la otra necesidad del ser humano, el desarrollo, el progreso. Si no hay progreso, hay estancamiento, ¿sí? Y si te estancas, te estás muriendo en vida. Así se los digo, literalmente. Es como está vivo tu cuerpo, sí, sí está funcionando, estás caminando, pero recordemos que no solo somos la parte física, tenemos también esta otra parte mental, espiritual, que también somos seres emocionales, que si estás en tu centro, pues te va a ser más sencillo darte cuenta de todo esto, tener conciencia de que eres más que la materia. Entonces, cuando no hay progreso en el ser, lo que está sucediendo es que hay un estancamiento y es equivalente a que te estás muriendo en una parte de tu ser. Entonces hay personas que pueden tener 30 años, pero ya sin ambiciones, ya sin contribución, ya sin querer nada de la vida, pues que creen que esos 30 años están aquí medio vivos y medio muertos, ¿sí? Entonces, ustedes que están escuchando esta información, se lo reconozco y esto es el desarrollo de la persona. Ahora lo que sigue es hacer acciones para que este progreso continúe. ¿Okay? Y ahorita están ayudándose muchísimo con toda esta parte. Bien, ¿cuáles son las otras necesidades de las que estamos hablando? Bueno, pues la relevancia y la conexión, ¿sí? Estas son las otras necesidades. ¿Y a qué se refiere esto? La conexión con quién. ¿Con quién empieza esa conexión? Pues lo primero es contigo mismo y de aquí vienen lo que son las necesidades espirituales, ¿sí? Esta conexión de contigo mismo, ¿sí? Hace que te conectes con tu divinidad. Primero es contigo. ¿Cómo te vas a poder conectar con alguien más de una manera saludable? Tener una relación con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con tu pareja, si no estás conectado primero contigo mismo. Entonces, esta situación de la conexión tiene que ver con satisfacer necesidades espirituales más que nada, ¿sí? Y hay un proceso de conexión. Ese proceso de conexión, pues, es lo que te va a ayudar a que puedas ver la vida de otra manera, a que puedas tener un proyecto más claro, a que puedas hacer un plan de vida con toda tu conciencia cuando ya te conectaste, ¿sí? Por otro lado, tenemos la relevancia, que la relevancia también pues es de suma importancia porque es la trascendencia, es el legado que tú vas a dejar, que tiene que ver con la contribución. Sí, sí tiene que ver, pero es una necesidad espiritual al final. Que tú hagas algo trascendente en tu vida, que tú honres tu vida. Y no quiere decir que vayas a hacer grandes cosas, como puede ser que sí, ¿sí? Pero todos tenemos diferentes misiones. Puede ser que seas una madre que tiene dos hijos, un hijo que diste vida y que ya estás cumpliendo con esa contribución tan relevante, ¿sí? Que es formar seres humanos, formarlos. Y ese es un gran trabajo, es una de las misiones más loables del ser humano. Si eres padre, si eres madre, que tú tomes esa responsabilidad porque no nacimos sabiendo cómo ser padres o mamás, pero al final el interés que tú tienes por el desarrollo de tu persona, ¿sí? Tal vez ya no tienes hijos y te estás dando que ya crecieron y que ya tienen una personalidad muy bien estructurada, pero ahora vienen los nietos y ahora tú les puedes dar también esta información, ¿sí? Puede ser que con tu pareja tengas esta trascendencia también, el poder ayudar mutuamente, porque es algo recíproco en el amor, que es el dar y el recibir, y el amor se da en toda tu vida, el dar y el recibir, esa es la ley del amor. Muchas veces pensamos que el dar solamente
es la forma de ser relevante en esta vida. Pero aquí hay una equivocación muy grande, porque esa necesidad no va a ser cubierta si no se completa el ciclo. ¿Y cuál es el ciclo que se completa? El dar y el recibir. Es decir, yo te doy y yo recibo. Recibo, doy, doy, recibo. Y eso hace que el ciclo se complete y la necesidad es cubierta. Por ejemplo, cuando tú das y das y das y das y das, dicen por ahí, sin esperar nada a cambio. Yo te voy a decir algo, a lo mejor tú vas a dar y no vas a esperar nada a cambio en ese momento, pero hay una ley en la vida, ¿sí? Que cuando tú siembras una semillita, forzosamente va a crecer ese árbol, ya sea, si sembraste semilla de aguacate, pues va a crecer un árbol de aguacate. Si tú te sembraste una semilla de jitomate, va a crecer una hortaliza de jitomate. Lo que tú siembres es lo que va a crecer. Y cuando crezca, vas a recoger el fruto. Y ese es el ciclo de dar y recibir. Si te das cuenta, lo puedes ver hasta en la naturaleza. ¿Cómo es que se traduce todo esto que te estoy diciendo? En la forma más natural, ¿sí? Que puede ser el crecimiento de una planta en una semillita que tú sembraste. Así es como tú vas cumpliendo este ciclo de la relevancia, ¿sí? Doy, recibo, recibo, doy, porque también tienes que nutrirte tú. Entonces, estas son las semillas que vas sembrando en tu vida y la relevancia de lo que tú vas a cosechar más adelante. Pero a veces no te das cuenta que cuando siembras una semillita, puede crecer un arbolotote que le puede dar sombra a muchos, ¿sí? A muchos. Puede ser a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a las personas de tu comunidad. No lo sé, pero ahí es donde está la relevancia. Entonces no pienses en decir, híjole, no, yo, ¿cuándo voy a ser como algún líder a nivel mundial que se ganó el premio Nobel o que no tienes que irte hasta allá, aunque sí lo puedes hacer, no sabemos. Pero hoy, desde donde estás, esta necesidad que cubres a tu nivel espiritual, de sembrar las semillas para cosecharlas y que no solamente es un beneficio para ti, sino para todo tu alrededor, créeme que cuando tienes la conciencia va a ser tan maravilloso en tu vida que se va a iluminar a nivel espiritual. Y esa es la nutrición espiritual de la que hablamos también, ¿sí? Que hay que nutrir también este espíritu a través de estas dos necesidades cubiertas, que son la de la conexión y la de la trascendencia o la relevancia, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí, si tienen algún comentario, gracias. Ay, muchas gracias, estoy leyendo sus comentarios. Gracias, gracias por tan lindas palabras que me están poniendo. Gracias. Entonces, bueno, ya una vez que vimos todas estas necesidades, ahora sí podemos deducir de dónde vienen, fíjense cómo todo se entrelaza, de dónde viene este hábito que tengo por ciertos alimentos de cubrir una necesidad, ¿sí? ¿De dónde viene que yo no perciba o incluso a veces que aunque yo sé que me haga daño, no puedo parar porque estás cubriendo una necesidad? Entonces desde ahí te pido, desde esa posición, que seas compasivo, compasiva con lo que ha sido tu proceso de vida y que empieces a amar tus procesos de vida porque son tuyos, porque es tu vida. Que también los abraces y digas gracias porque este proceso, esta experiencia me está dando conocimiento. Y a partir de ese conocimiento, ahora puedo entender lo que quiero y hacia dónde voy, porque ya vi lo que es no tener el control de mis impulsos. Ya lo sentí, ya lo experimenté. Ahora quiero experimentar otra cosa. Ahora quiero experimentar armonía, quiero sentirme saludable, quiero tener energía, quiero contribuir también a mi vida para poder contribuir a la vida de los demás. Entonces, esa relación que tienes con la vida,
Fíjate la relación que tienes con los alimentos, porque hay una clave muy importante. ¿Qué relación tienes con los alimentos? ¿Cómo te relacionas con tus alimentos? ¿Los bendices? ¿Estás consciente de cuando los estás preparando todas las manos que tuvieron que contribuir para que llegara ese alimento a tu mesa? ¿Agradeces eso? Tienes esa sensación de gratitud porque de verdad todos los días tienes un plato de comida en tu mesa. Desde ahí empiezas a relacionarte con esta energía de la vida, que los alimentos que te comes finalmente te mantienen vivo porque es una necesidad fisiológica básica para la vida. Entonces, ¿cómo te estás relacionando con ellos? No tienes el control. ¿Con qué alimentos te relacionas mejor? ¿Qué alimentos estás rechazando? Todo esto son necesidades que vas cubriendo por medio de la alimentación, ¿sí? Porque cuando éramos muy pequeñitos, cuando eras un pequeñito, que empezaste a percibir el mundo a través de tu paladar, ¿sí? Es como empezaste a relacionarte con el mundo y eso hoy tiene una trascendencia ahora que ya eres un adulto. Sé compasivo contigo. ¿Desde dónde estás cubriendo necesidades? ¿Desde dónde te quieres abrazar? ¿Te quieres abrazar con sabores? ¿Te quieres abrazar con alimentos específicos? ¿Para qué? Para acumular grasa. ¿Y cuál es el objetivo que hay ahí? Cubrir una necesidad emocional. Así que hoy te invito a que si ya tomaste conciencia, si ya detectaste que necesidades no fueron cubiertas, no están siendo cubiertas, no esperes que otro las vaya a cubrir, porque ese es el error más grande. No esperes que otro las vaya a cubrir. Las vas a cubrir tú, de la manera más adecuada para armonía en tu vida, para crear bienestar en tu vida. Y vamos a continuar con este tema el próximo miércoles, que ya viene la segunda parte de cómo educar a tu paladar. Hoy ya te diste cuenta desde dónde viene todo. Entonces vamos a continuar ahora hasta que lleguemos el viernes con las herramientas para reeducar a tu paladar, ¿sí? Bien, si tienen algún comentario, les sigo leyendo y si no tuvieran algún otro comentario o alguna pregunta, sí, gracias también a ustedes. Nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias a todos por su presencia y por su existencia. Les mando un abrazo de corazón a corazón. Elijan estar bien, elijan estar saludables. Eso se elige a partir de la conciencia. Nos vemos el próximo miércoles.